Gracias. Muchas gracias, damos al Señor esta mañana. Día feriado aquí en este país, llamado Chile. Saludamos a mi hermano Juan Morales, creo que nos ve de Estados Unidos. Mi hermana María Alejandra, Dios le bendiga desde la Argentina. Y así a todos los hermanos y hermanas de la fe que nos apoyan viendo este programa, dándole like, ¿verdad? Compartiéndolo cada día y que nos permite, amado, llevar a cabo la labor de difundir la palabra de nuestro Dios. El día sábado concluimos el capítulo 15, perdón, del libro de Hechos. Vamos con el capítulo 16. Rápidamente, dice en el nombre de Jesús. Después llegó a Derbe, a Listra, y aquí había allí a cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daba buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Hizo Pablo que éste fuese con él y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares. Porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, se les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que la guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba el número cada día. Este hombre llamado Timoteo, que era, yo digo, la mezcla de judío griego, tuvo que ser circuncidado, que la única manera de que él pudiese entrar, a predicar, ¿cierto?, a los judíos, a los de la circuncisión, pero no por otra cosa, porque el mismo apóstol Pablo llevaba, ¿cierto?, las recomendaciones y el acuerdo que Dios le había puesto, ¿cierto?, para los gentiles, de no echar más carga, ¿cierto?, de la que ellos podían llevar. Y así no anular, perdón, el sacrificio de Cristo con el ritual de la circuncisión. Entonces Pablo se dio la obligación de circuncidarlo por causa de los judíos, no por otra cosa. Ya, porque algunos pueden decir, los que defienden el judaísmo, pueden decir, bueno, ¿cómo este hombre fue circuncidado aún después de que se tomó el acuerdo en el concilio en Jerusalén? No fue por esa razón y lo explica claramente, por causa de que su padre era griego. Entonces era una mezcla, no era judío netamente. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Y pasando juntos de Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto de que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, que habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando.
Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, sacándole las ropas, ordenaron azotarle con varas. Después de haberles azotado muchos, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Déjenme un poquito aquí para meditar en lo que el Espíritu Santo muestra a Pablo a través de la visión. Muestra una necesidad. Si bien es cierto, Pablo quería avanzar hacia otro lugar, el Espíritu Santo lo detiene a través de una visión, enviándolo, ¿cierto?, a Macedonia. Y aquí vamos a ver cuál es la razón por la cual, ¿cierto?, Pablo llega a Macedonia. Primero, hay una mujer que se llama Lidia, que ella adoraba a Dios, pero faltaba completar en ella, ¿verdad?, el bautismo, el sentimiento. Y ese fue llevado a cabo, ¿verdad?, rogando ella y Pablo y los demás se quedasen en su casa. Cuando iban a la oración, sucedía que esta muchacha diariamente los alababa. Fíjense, no, en ningún momento hay una palabra de, de ofensa. Dice: estos son los hombres de Dios. Pero esto siempre lo hacía. Ahora, ¿por qué razón Pablo se molestó, se disgustó con respecto a esto? Porque claramente aquí vemos la astucia del diablo en aquella persona. ¿Qué es lo que quería Satanás? La gente siguiera a los hombres y no al Dios que ellos predicaban. Por eso que eso disgustó a Pablo, y con el poder del Espíritu Santo liberó a esta mujer que llevaba muchas ganancias a esos hombres adivinando, una divina, una pitonisa, y el Señor la libertó. Y los hombres que sacaban frutos de esta mujer, bueno, se molestaron, por cierto, y tomaron a Pablo y a Silas y lo llevaron ante los magistrados. Estos hombres aducieron, ¿cierto?, que estos hombres causaban, eh, enseñaban costumbres y alborotaban a la ciudad. Bueno, los magistrados ordenaron encerrar a Pablo y a Silas, dice: el cual, recibido este mandamiento, el carcelero los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies. Este, pues, un candado es algo que sostiene los pies ahí para que no tengan movimiento. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Fíjese, esa es la condición adversa que ellos tenían. ¿Qué hacían? Oraban y cantaban, ¿sí?, dando gloria a Dios. Y los que estaban ahí presos junto a ellos oían esta adoración a Dios. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. O sea, todos quedaron libres. Era levantarse y arrancar. ¿Pero qué sucedió? Despertó el carcelero y, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Ahora, ¿por qué se iba a matar? Porque la ley antigua ejecutiva a los presos, y los presos se arrancaban de la vida por vida, y de quedar con su vida. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Aleluya, todos estamos aquí. Él entonces pidió luz y se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándoles, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
La pregunta, ¿creyó el carcelero? Con todo lo que había pasado, él quería ser salvo. ¿Qué dijeron ellos? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los. Muchos malinterpretan este texto, diciendo, no, si usted cree, sus hijos van a ser salvos. No, no es así lo que está diciendo el relato. Claramente, ellos llegaron a casa del carcelero y defendieron la evangelio. Y ahí creyeron. No es por herencia sanguínea, para que no malinterpretemos la escritura. No es por herencia sanguínea. Ellos llevaron la palabra de Dios a su casa y ellos creyeron. Y en la misma noche fueron bautizados. Y llevándolos a su casa, dice, le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Mm? Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. El carcelero hizo saber esas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decir que os suelta, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron a la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no que vengan ellos mismos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Sí, que los romanos se regían por otras leyes, no como los extranjeros. Y viniendo, le rogaron y sacándoles, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron. Concluye la tarea de nuestros hermanos ahí en una de las calles, de las ciudades principales, donde Dios también obró ahí salvación. Lidia, familia y el carcelero de Filipo. Ahí comienza la iglesia. Sí, en este lugar comienza, se inaugura la iglesia que está en Filipo. Nosotros por ahí vemos la carta a los filipenses, ciudad, ¿verdad?, donde Pablo y Silas llegaron para difundir el evangelio. Qué importante es poder entender, hermanos amados, las secuencias, las situaciones que nos va revelando el libro de Hechos para poder salir de muchas, para que la iglesia vaya corrigiendo continuamente, para que aquellos que están por delante de la iglesia puedan entender y comprender de qué manera ir guiando. Hoy día nos hemos concentrado con un culto dominical o un culto en diferentes días de la semana, ¿sí? Donde cantamos, oramos, donde se pone un mensaje, y que muchas veces es un mensaje aguado, un mensaje simple, sin doctrina, un mensaje motivacional. Sí, diría en muchos lugares. Y la gente dice Dios está con nosotros porque expresa un grado de emoción, de emotividad. Y es natural. Sí, esto no lo podemos muchas veces controlar, pero es algo natural. Llorar, reír, alegrarse de una manera natural. Pero, ¿sabes? La diferencia la hace la en que en lo que hemos creído, no solamente en perseverar en ir al culto, porque podemos estar haciendo mal y perseverar en ir y concentrar nuestra fuerza solamente en el culto. La lucha diaria, no es solamente el día domingo en que nos reunimos. Por eso debemos considerar la palabra de nuestro Dios, considerar los hechos, la doctrina, para poder ir aprendiendo y apartándonos de todo mal, ¿sí? De todo mal. Porque cada día, dijo el Señor, trae su mal. Hoy comenzamos un nuevo día. Dios nos dio vida, ¿verdad? Abrimos los ojos, nos da la fuerza para continuar
de ese poder para enfrentar esta nueva jornada. No sabemos el minuto siguiente quién nos espera, no sabemos. Lo único que sí sabemos es si Dios es por nosotros, quién, y esperamos y aguardamos con fidelidad aquel día glorioso en que nuestro Dios vendrá. Sí, vendrá. Estamos a puertas de iniciar un periodo difícil para el mundo. Sí, la mentalidad mundana hoy día está corrompida, está cauterizada la mente del hombre. El hombre no discierne qué es lo que puede y qué es lo que pasa para su vida. Cada día más avanza las ideologías humanas en esta tierra. ¿Sí? Las diferentes ideologías, pensamientos mundanos, en el cual ellos dicen, no, esto no es malo, esto es bueno para mí. Y aprueban cosas que al final son destructivas. En el matrimonio, en la familia, en la comunión diaria, en el transitar diario de nuestra vida. ¿Sí? La gente tiene un espíritu diferente hoy día. Y aunque los hombres o las religiones traten humanamente de abonar, mientras no nos volvamos a la palabra de Dios, todo va a ser infructuoso. ¿Sí? Todo. Pero mientras podamos difundir la palabra y sujetarnos a ella, esto va a marcar la diferencia. Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Somos hombres que debemos entender. Somos de carne y hueso. No tenemos el poder necesario para nosotros, sino que necesitamos del poder de Dios cada día. Necesitamos de la dirección. Pablo decidía ir a otro lugar, pero el Señor se lo prohibió y lo ordenó ir a Macedonia. ¿Y eso produjo? Un fruto. Sí, produjo un fruto ahí maravilloso para Dios. Por tanto, debemos sujetarnos a la palabra. Debemos estar constantemente leyendo la Escritura, aprendiendo de ella, así como las aconseja desde el Antiguo Testamento hasta el final. Pero tampoco debemos añadirle ni quitarle. ¿Mm? No podemos añadirle ni quitarle la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es única y es verdadera. ¿Mm? Ciñámonos a ella, pase lo que pase. Las situaciones van a venir y nos van a querer hacer movernos de nuestra condición. Sí, el poder de Dios libera a una muchacha a través de Pablo. ¿Y qué es lo que sucede? Son golpeados y son encarcelados. Pero esa situación no cambió la convicción de Pablo y de Silas, porque ellos en la cárcel, aún en la cárcel, escuche bien, en la oscuridad, porque nos metieron bien adentro, donde no había luz. Y ahí más encima, con sus pies en el cerro ahí. Pero aún ahí, ellos oraban, escuche bien, oraban y cantaban a Dios. Y no lo hacían por inercia. No, no, los cristianos no hacemos las cosas por inercia, las hacemos por convicción. Se puede estar pasando el valle de sombra y de muerte. Usted puede estar pasando la adversidad más grande en su vida. Sí, no da lugar para que usted se rinda. ¿Respondió Dios? Sí. Se abrieron las puertas de la casa. ¿Ven? Después de un gran terremoto, se abrieron las puertas. Las cadenas cayeron. Y Pablo y Silas, claro, ¿sí? Y pudieron exponer el Evangelio de Jesucristo a esta familia. Y ellos pudieron ser, de esa manera, aceptados. Maravilloso en nuestra vida. Así que aunque esté pasando momentos difíciles, no dude. No dude. Porque Dios es bueno. Dios es bueno. Y su misericordia es para siempre.
y le guarde en esta mañana. Vamos a orar. Vamos a orar por mi hermano Daniel, que el día de ayer estaba enfermo, como amanecido el día, y vamos a orar para que Dios, a través de esta palabra, se atesore una vez más en nuestro corazón. Padre eterno, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, estamos delante de tu presencia una vez más, dándote gracias por tu amor y por tu bondad. Pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestras debilidades, por nuestras flaquezas. Te rogamos que esta palabra, Señor amado, el día de hoy, corra y sea glorificada. Que aquellos que oigan esta palabra y que la vean, Señor amado, sea para glorificar y exaltar tu nombre. Te pido por mi hermano Daniel Vergara, el día de ayer, Señor, estaba enfermo. Ayúdale, Dios mío, a él, a su esposa, no solamente a ellos, sino a todos los que esperan en ti. Te pido por mi hermano Juan Morales, también, Señor, por su familia, que la gracia suya sea con él, orientándole, dándole fuerza y animándole. Y así por toda la iglesia, por los ministros, pastores, por los predicadores, por los enseñadores, por todos los que aman tu palabra. Bendice esta jornada, bendice a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos, bendice a la familia, Señor amado. Cada familia representada en la iglesia sea bendecida para la gloria y la alabanza de tu nombre. Amén y amén. Que el Dios de paz le bendiga esta mañana. Gracias y paz de parte de nuestro